bueno, pues entramos al capítulo 10 de Números. Ahora sí ya siento que ya avanzamos un poco más. Y pues vamos en esta serie que ya sabes, a través del desierto. ¿Por qué? Porque eso es precisamente de lo que trata el libro de Números, ¿no? Como el pueblo de Israel va atravesando el desierto. Y este es un libro súper rico en enseñanza con respecto a nuestros desiertos, en nuestras vidas. Y estoy seguro que tiene mucho que hablarnos en el lugar en el que nos encontremos. Y mientras continuamos verso a través de este libro de Números, pues hoy llegamos a un cambio en el libro, ¿ok? Te había comentado semanas anteriores que habíamos estado en una etapa preparativa, que eran instrucciones de Dios preparando al pueblo, ¿no? Y en el capítulo 10 termina esta etapa. La primera parte del capítulo es la última parte de las instrucciones y la segunda parte del capítulo ya es de hecho el pueblo ahora sí andando en todo lo que Dios les había estado instruyendo. De hecho, desde el libro de Éxodo, todas estas instrucciones se remontan desde el libro de Éxodo, el final de Éxodo, todo el libro de Levítico y hasta el capítulo 10. Son instrucciones que Dios le da a su pueblo y aquí en el capítulo 10 empezamos a ver ya un cambio y vamos a ver que empieza ahora sí la acción, ¿no? Lo mero bueno. Así que hoy vamos a ver cómo el pueblo se pone por fin en marcha, por primera vez ahora sí. Y habíamos estado viendo cómo el pueblo se preparaba a través de muchas instrucciones. Y hoy finalmente empieza esta travesía que les va a durar unos 38 años y medio. Estar caminando a través de este desierto. Y el título del estudio de hoy es precisamente En Marcha, porque vamos a ver esto, vamos a ver ahora sí a los primeros pasos del pueblo de Israel a través de este desierto, andando en las instrucciones que Dios les dijo. Y vamos a ver también ciertos principios que nos pueden ayudar de una manera personal en nuestro caminar con Dios, precisamente en nuestra marcha con Dios. Y es interesante poner el contexto de una marcha, porque no solamente caminamos con Dios, sino que marchamos con Dios. Porque Dios nos ha hecho soldados de su milicia. Así que vamos a retomar la historia en donde nos quedamos, y ya estás ahí, en Números capítulo 10. Vamos a empezar los primeros 8 versículos. Y dice de la siguiente manera: Jehová habló a Moisés diciendo: hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Mas cuando tocaren solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los millares de Israel. Y cuando tocaréis alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Y cuando tocaréis alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur. Alarma tocarán para sus partidas. Pero para reunir la congregación tocaréis, mas no con sonido de alarma. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas, y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Y aquí tenemos las últimas instrucciones antes de que los israelitas inicien su camino por el desierto. Y estas instrucciones son parte de la organización. ¿Te acuerdas que hemos estado viendo la organización? Primero vimos cómo se iban a acomodar, cómo iban a marchar, cómo iban a acampar. Muchos aspectos de organización se habían visto anteriormente. Y aquí viene esta última parte de la organización por medio de 2 trompetas. Según el versículo 8, estas 2 trompetas solamente las iban a poder tocar los hijos de Aarón. Y había diferentes patrones para tocarlas, para dar distintos tipos de direcciones. Esto dependiendo si se tocaban nada más una o las 2, o si se hacían en porciones largas o en intermitentes. Todo eso significaba diferentes cosas. Y el pueblo comprendía esas instrucciones, ¿no? Y eso resulta ser, pues, totalmente útil porque es un pueblo enorme, ¿no?
A veces yo como maestro me preguntaba cómo le hago para ordenar a mis alumnos si eran nada más 25 en un salón. Imagínate, 1,5 millones de personas. ¿Cómo le hago para que se formen? ¿Cómo le hago para que nos vayamos? Bueno, Dios proveyó esto y era más sencillo. Y el pueblo simplemente escuchaba las trompetas y dependiendo de cómo se haya tocado, comprendían la instrucción y la llevaban a cabo. Es interesante porque así como las trompetas servían para reunir al pueblo de Dios cuando se iba a marchar, la Biblia nos dice que también se va a usar una trompeta más. Pero ¿sabes cuándo? El día que el Señor venga por nosotros. Y también así como el pueblo de Israel aquí es reunido al escuchar la trompeta y vienen todos a reunirse al tabernáculo, así también cuando el Señor toque esa trompeta, dice que toda su iglesia va a ser reunida. Todos aquellos que creímos en Él vamos a ser reunidos con Él en el aire y vamos a ser reunidos con el Señor para estar para siempre con Él. ¿Crees esto? Y yo de verdad anhelo ese momento. Y es el primer punto que me gustaría, el primer principio que me gustaría decirte y que es importante. Nosotros que marchamos con el Señor, nosotros que militamos con el Señor, acuérdate que Jesús va a regresar y marcha con Él de esa manera. Y lleva tu caminar conociendo esto y estando consciente de esto. Recuerda que Jesús regresará. 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17 es el versículo que te estaba comentando. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Nosotros creemos en el rapto de la iglesia o el arrebatamiento de la iglesia como lo menciona aquí, que seremos arrebatados juntamente con Él. Y es un tema muy extenso y no quiero profundizar tanto en él y obviamente no quiero confundirte por lo extenso que es ese tema, pero te lo explico de una manera súper sintetizada. La Biblia predice que en el final de los tiempos va a llegar una gran tribulación sobre toda la tierra. Jesús nos advirtió de esto. En Mateo 24, 21, Jesús dijo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Entonces, este tiempo de gran tribulación va a ser un tiempo de ira en el que vendrá un personaje, si después lees el libro de Apocalipsis, vendrá un personaje que se llama el Anticristo y va a venir con un falso profeta y va a ser de las suyas por 7 años durante la tierra. Va a ser un tiempo terrible, de gran persecución. Nosotros creemos, y esa es nuestra postura en cuanto a esto, que Jesús se va a llevar su iglesia justo antes de que esta gran tribulación empiece. Justo antes de que estos 7 años en los que se va a revelar el anticristo empiecen, creemos que va a pasar lo que leímos en Tesalonicenses, que va a sonar trompeta de Dios y seremos arrebatados junto con Él en las nubes y vamos a estar siempre con el Señor. Y vamos a estar en el cielo, en las bodas del Cordero, mientras que en la tierra se está desatando este tiempo de ira y de gran tribulación por 7 años. Así que no te preocupes si eres creyente en Jesús. No te preocupes por la gran tribulación, porque Dios ha prometido que no nos ha puesto para ira, sino que nos ha puesto para salvación. Eso es lo que el mismo libro de Tesalonicenses dice. 1 Tesalonicenses 5:9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que creemos que la iglesia no va a ir o no va a estar durante ese tiempo de gran tribulación y no va a ser afectada por el anticristo y su falso profeta. Pero lo que la Biblia sí nos exhorta es que debemos de vivir siempre preparados para que el Señor venga por nosotros.
Porque el día y la hora en lo que esto va a suceder, dijo Jesús, nadie lo sabe. Nadie lo sabe, ni los ángeles dicen. Solamente el Padre lo sabe. Porque la misma Biblia nos dice que esto va a suceder como un ladrón llega en la noche. Es decir, cuando nadie se espera que esto pase, es cuando va a suceder. Y la triste realidad es que pareciera que los creyentes hoy en día no están viviendo como si el Señor ya viniera por nosotros. Porque vivimos perdiendo el tiempo en cosas súper vanas, afanándonos, peleándonos. Y te tengo que decir esto, tienes que vivir la vida como si Jesús viniera hoy, porque de hecho podría venir hoy. Y si Jesús viniera hoy, ¿cómo te encontraría? Si hoy fuera el día y la hora que nadie sabía, solo el Padre, si hoy fuera ese día, ¿cómo te encontraría Dios? ¿Qué estarías haciendo? ¿En qué se encontraría tu corazón? ¿En qué estado se encontraría tu corazón? ¿Cuántas personas que Dios puso en tu caminar para que les compartas, no les habrías compartido? Piensa esto. ¿Quién de aquí conoce al Señor desde hace 2 años o menos? ¿Alguien? Ok, piensa esto. Si Jesús hubiera venido hace 2 años, tú no hubieras sido salvo. Tú estarías en este momento en la gran tribulación. Si Jesús hubiera venido hace 5 años, ¿quiénes se hubieran quedado? Si Jesús hubiera venido hace 10 años, ¿cuántos de nosotros estaríamos o hubiéramos pasado por la gran tribulación? Ahora, si Dios viene hoy, ¿cuántos conocidos tuyos van a pasar la gran tribulación? ¿Cuántos amigos? ¿Cuántos familiares? Y entonces te vuelvo a preguntar si estás viviendo como si Jesús viniera hoy. ¿Estás viviendo como si Jesús viniera el día de hoy? Si Jesús viniera hoy a las 10 de la noche, y si pasa, a lo mejor profeticé, ¿no? Pero si Jesús viniera hoy a las 10 de la noche, que no estoy diciendo que vaya a pasar, pero podría, ¿qué te encontraría haciendo? ¿Cómo encontraría tu corazón? ¿Te encontraría esperando en Él? ¿Haciendo su voluntad, agradándolo? ¿O quizás te encontraría lejos de Él, inconforme, perdiendo el tiempo, con un corazón en rebeldía, haciendo cosas ociosas? ¿Cómo te encontraría Dios? Y te pregunto una vez más, ¿estás viviendo como si Jesús viniera hoy? ¿Necesitamos venir de esa manera? Porque quizás hoy sea el día en que Jesús cumpla su promesa. Jesús prometió, Juan 14:3, una promesa que te debe llenar el corazón de alegría, pero también debe llenarlo de temor. Juan 14:3, Jesús dijo, y si me fuere, os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y qué hermosa promesa para el creyente, pero qué gran responsabilidad. Quizás hoy sea el día, y yo creo en mi corazón que el día ya no está lejos, ¿sabes? Y te lo digo en serio, yo creo que el día ya no está lejos, porque de hecho al estudiar la palabra y ver las profecías y las señales que anuncian la segunda venida del Señor, te das cuenta que ya están casi todas cumplidas. Y que las que todavía faltan por cumplir no necesariamente necesitan cumplirse antes del rapto. O sea que hay suficientes evidencias en la Biblia para decirte que el rapto está tan cercano que podría suceder hoy mismo. Porque las profecías se han cumplido, porque el tiempo se ha acercado.
Y no voy a profundizar más porque no es el tema de hoy. No está directamente relacionado quizás con el texto de hoy, pero tenemos que recordar, así como Dios estableció estas trompetas para reunir a su pueblo en el desierto, también Jesús prometió tocar trompeta para reunir a toda su iglesia con Él en el aire, para estar por siempre con Él. Necesitamos recordar y vivir como si hoy viniera el Señor. Porque Jesús dijo, vendré otra vez para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahora, regresando a Números, vamos a ver versículos 9 y 10. Dice, y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas y seréis recordados por Jehová, vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. Y en el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. Y vemos aquí las instrucciones específicas de sonar la trompeta para salir a la batalla, y Dios los iba a proteger. También dice, en los días de alegría y en las celebraciones tocaban trompeta y se gozaban con Dios. También dice, en los principios de cada mes tocaban trompeta al iniciar un mes. Y también al momento de presentar ofrendas y holocaustos tocaban trompeta. Dice al final que eso sería por memoria delante de vuestro Dios. O sea que estas trompetas que menciona aquí para la batalla, para los días de alegría, las celebraciones, todo esto que acabamos de leer, son trompetas conmemorativas. Una manera de tener presente a Dios en medio de todos estos eventos. Tener presente a Dios en las batallas, tener presente a Dios en las alegrías, en las celebraciones, tener presente a Dios en los holocaustos y demás. Y este es el segundo principio que me gustaría hablarte el día de hoy con respecto a marchar con Dios, a caminar con Dios, es que busques a Dios en todo tiempo. Porque Israel tenía que tocar trompeta básicamente en estas 4 ocasiones, y por ahí tengo una diapositiva. 1, batallas o guerras. 2, alegrías, celebraciones. 3, principio de mes. 4, ofrendas. Y eran trompetas conmemorativas. Es una manera de decir, Dios, estás con nosotros en esto. Y yo creo que todo esto tiene mucho que hablarnos a nosotros hoy en día, sobre cuándo debemos buscar a Dios. Y la realidad es que es en todo tiempo. Podemos hablar de buscar a Dios en nuestras batallas, buscar a Dios en nuestros conflictos, en nuestras guerras. Qué importante es que el creyente, en lugar de alejarse cuando las cosas se ponen feas y decir, ay, Dios, ya no me amas, recordemos que debemos buscar a Dios en medio de ese problema y agarrarnos a Dios más fuerte como nunca nos hemos agarrado de Dios en medio de esas batallas, en lugar de alejarnos. Cuán importante es también que el creyente aprenda a buscar a Dios en medio de la alegría, en medio de la celebración, cuando las cosas van bien. Porque hay personas que, por el contrario, vienen buscando a Dios cuando hay un momento difícil y necesitan ayuda, cuando necesitan restauración, pero cuando los problemas se acabaron, entonces se les hace muy fácil dejar a Dios. Pues total, lo que necesitaba ya se solucionó. Mi necesidad ya fue suplida, entonces ya no necesito a Dios, ya no necesito ir tan seguido, ya no necesito buscarlo, y eso está mal. Porque Dios no es una herramienta para lograr tus propósitos. Dios es el Rey de Reyes. La iglesia no es un grupo de autoayuda al que vienes por un tiempo cuando necesitas ayuda. La iglesia es una familia y nos reunimos porque amamos al Señor, porque Jesús es el Señor de nuestras vidas y deseamos seguirlo de aquí en adelante hasta que Él nos llama a su presencia. Estamos llamados a rendir nuestra vida a Él.
Así que debemos saber permanecer en Dios, también en los tiempos buenos, en las alegrías y en las celebraciones. Decía que también los israelitas tenían que tocar trompeta cada principio de mes. Y creo que eso nos puede hablar fácilmente de buscar a Dios al inicio de cada etapa. Asegúrate de que estés en la etapa en la que estés. Estés en la época que estés en tu vida. Si estás como en la etapa de estudiante, si estás en la etapa de trabajador, si estás en la etapa de soltero, si estás en la etapa de casado, en cualquier etapa en la que te encuentres. Los israelitas cada principio de mes tenían que tocar trompeta. Asegúrate que en donde estás, estés buscando de Dios. Y finalmente dice las ofrendas. Ellos tocaban trompeta para traer sus ofrendas, holocaustos, y creo que también eso nos habla mucho de buscar a Dios para traer nuestras ofrendas a Él. Porque muchas veces el creyente está acostumbrado a buscar a Dios, ¿para qué? Para pedir. Pide y 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 pide. ¿Y cuándo le das? ¿Y cuándo le das? ¿Qué le podemos ofrecer a Dios? A lo mejor me dice. O sea, Dios es Dios. ¿Qué puedo yo ofrecerle? Te puedo decir 3 cosas que ciertamente le puedes ofrecer a Dios. Primeramente, tu vida misma. Tengo por ahí otra diapositiva. La puedo poner. Tu vida misma, Romanos 12:1. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos, o sea, a ti mismo, en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Vuestro culto racional significa que esa es la manera en la que le adoramos. O sea, tu vida misma puede y debe ser consagrada para Dios. Pablo decía, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, mi vida ya no es mía. Mi tiempo ya no es mío, todo le pertenece a Cristo, todo es de Dios, ya no vivo yo, pero vive Cristo en mí. Otra cosa que seguramente le puedes entregar a Dios está en tus diezmos y en tus ofrendas. Malaquías 3:10 dice, trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Y créeme que Dios no necesita tu dinero. No le entregas tu diezmo, tu ofrenda a Dios porque ande corto de lana, ¿no? Y necesita que le eches la mano. Claro que no, Él es el dueño del oro y de la plata. Pero está probando tu corazón y te está disciplinando también financieramente. La realidad es que somos muy buenos para pedir a Dios, pero cuando Dios nos pide el diezmo es muy fácil hacernos sordos, ¿verdad? Y para romper con el tabú que tenemos por la cultura mexicana en la que vivimos, diezmo no significa la morrayita que traigo en el monederito. ¿Sabes qué significa la palabra diezmo? Significa la 10ª parte. O sea que el diezmo no es la morrayita, diezmo es el 10% de tus ganancias. Eso es lo que la Biblia le pide al creyente, que traiga de ofrenda al Señor, que diezme al Señor, el 10% de sus ganancias. Porque la verdad es que estamos acostumbrados a tratar a Dios, y perdóname la palabra, pero estamos acostumbrados a tratar a Dios como si fuera un pordiosero, de darle la morralla nada más. Cuando la Biblia dice, es el 10%. Así que Dios no es el que te limpia el parabrisas en el semáforo, ¿ok? Tercer cosa que le puedes dar a Dios, tu adoración, nuestra adoración. Y Él merece dársela, que se la demos. Dice Salmo 156, que todo lo que respira cante alabanzas al Señor. Dice, alabado sea el Señor. Él merece ser alabado, Él merece ser glorificado.
Dios merece ser adorado y debemos acercarnos a Dios y ofrecerle alabanzas a Dios. Es por eso que también tengo que exhortarte y motivarte con mucho amor. Llega puntual a la iglesia, porque lo que te pierdes al principio es la alabanza. Es la alabanza a Dios y tú sabes, Dios merece ser alabado. En el culto o en el servicio tenemos un tiempo de alabanza, tenemos un tiempo de enseñanza. La enseñanza es lo que Dios nos da a nosotros, pero la alabanza es lo que nosotros tenemos la oportunidad de darle a Él. Y si tú estás llegando tarde a los servicios y estás llegando tarde a la alabanza, el mensaje que le estás dando a Dios es simplemente, sí quiero que me des, pero la verdad no estoy tan interesado en darte a ti. Debemos darle a Dios nuestra adoración. Y creo que a comparación de todo lo que Dios nos da, creo que no es mucho lo que Dios nos pide, ni es injusto lo que Dios nos pide. Últimamente, nada se va a comparar con lo que Él nos ha dado, que es la vida eterna, que es su Hijo Jesucristo. Así que si Dios nos pide nuestras vidas, es justo que le demos nuestras vidas. Si Dios nos pide nuestras ofrendas, es justo que le demos nuestras ofrendas. Si Dios nos pide nuestra alabanza, es justo que le demos la alabanza. Porque Él lo dio todo por nosotros y lo entregó todo por nosotros. Debemos aprender que no solamente nos acercamos a Dios para pedir, sino también para ofrecerle. Ahora, continuando en Números, vemos ahora sí cómo por primera vez el pueblo se mueve a través del desierto. Fíjate, versículos 11 al 13. Dice, en el año segundo, o sea, está corriendo el segundo año desde que salieron de Egipto. En el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio. ¿Te acuerdas que tenían que estar pendientes porque cuando la nube se levantaba, vámonos, hay que recoger todo, y los levitas a recoger el tabernáculo y nosotros nuestras tiendas y nos formamos como debemos formarnos? Entonces dice aquí en el verso 11, dice, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí según el orden de marcha. Y se detuvo la nube en el desierto de Parán, partiendo la primera vez al mandato de Jehová por medio de Moisés. Y es hermoso todo esto porque a pesar de que están empezando una marcha a través de un desierto que va a durar 38 años y medio, que les va a traer muchísimas pruebas, ellos ya no marchan en el desierto como la primera vez marcharon. ¿Te acuerdas cuál fue la primera vez que ellos marcharon en el desierto? Estaban saliendo en Éxodo de Egipto. ¿Y cómo estaban saliendo ellos de Egipto? Como una muchedumbre de esclavos. Una muchedumbre de esclavos sin organización, sin visión, sin propósito, sucios, perseguidos, con corazones todavía bastante alejados de Dios porque todavía no sabían cómo relacionarse con Dios. Pero ahora que la nube se levanta y vemos aquí, ellos ya no están marchando como esclavos. Ya no son una muchedumbre que está saliendo como esclavos. Ahora ellos están saliendo como un ejército. Ellos tienen una formación, que lo vimos en unos capítulos atrás, como Dios les pidió que se formaran estratégicamente. Ya no nada más son una mancha de gente avanzando, es un ejército moviéndose, formado en filas por tribus. Ya no sucios, porque ellos han sido purificados. ¿Te acuerdas todos los rituales de purificación que Dios dio? Ya no son perseguidos y ahora empiezan a avanzar como conquistadores, para pelear, para ganar. Y ya no alejados, sino ahora conociendo cómo pueden relacionarse con Dios a través del tabernáculo que fue instituido para que ellos puedan venir a relacionarse con Dios de esa manera. Ellos están marchando de una manera totalmente diferente que la primera vez.
Ellos ahora marchan, sí, todavía en el desierto, pero ya no marchan igual que como salieron de Egipto, porque ahora saben que son el pueblo de Dios y que Dios va con ellos. Y sabes, tú tienes que saber la manera en la que marchas por este mundo. Tienes que saber la manera en la que marchas por este mundo. Saber la obra que Jesús ha hecho en tu vida. No podemos caminar por este mundo sin saber quiénes somos en Él, qué ha hecho Él en nosotros, porque ya no andamos como antes, ya no marchamos como antes. Ahora somos hijos de Dios y este es el tercer principio que quiero hablarte. Mira la obra de Dios en tu vida. Mira lo que Dios ha hecho en tu vida y date cuenta que ya no marchas como cuando estabas perdido sin Dios. Hay muchas cosas que Dios hizo por el pueblo y eso también nos habla de lo que ha hecho por nosotros, porque primeramente Dios limpió al pueblo. Con todos estos ritos de purificación que estudiamos en capítulos anteriores, Dios limpió al pueblo. Ahora ya no son esclavos sucios saliendo de Egipto, ahora son el pueblo de Dios puro, purificado, lavado por Dios. Y Dios ha hecho lo mismo por ti. Mira qué dice la Biblia al respecto. Romanos 5:1 dice: por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros. Y mira, 1 Pedro 1:22 dice: al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados. Y qué maravillosa verdad. Que yo ya no camino en este mundo como antes. Aunque sigo fallándole a Dios, eso no ha cambiado, definitivamente. Pero Dios ya no me ve como antes. Y yo ya no soy el mismo hombre de antes. Pues ahora me ha dado la justicia de su Hijo Jesús, la cual Él ganó por medio del sacrificio por nosotros, siendo perfecto. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Pero no solo esto, porque así como el pueblo ya no marchaban como esclavos saliendo de Egipto, así también nosotros ya no estamos en este mundo como esclavos del pecado, sino como un ejército de Dios, como soldados de Dios. ¿Sabes qué hace la diferencia entre un esclavo y un soldado? El esclavo no tiene oportunidades de defenderse porque no tiene armas, pero el soldado ha recibido todas las armas que necesita para la guerra. 2 Corintios 10:4 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y yo doy gracias a Dios de que ya no tengo que caminar en este mundo como un esclavo del pecado, dominado por mis pasiones, sino que Dios me ha hecho soldado al darme las armas que yo necesito para combatir el pecado, para pelear la batalla en contra de un Satanás que ya ha sido derrotado en la cruz. Y tú tienes que recordar esto. Primero, que la batalla del creyente no es por la victoria, porque Cristo ya ganó la victoria, sino nosotros batallamos en victoria, porque Cristo ya ha ganado. ¿Y qué significa batallar en victoria? Que eres más que vencedor. La muerte ya no tiene poder sobre ti. El pecado ya no te condena. Sin embargo, eres soldado por cuanto Dios te ha dado todas las armas para que batalles contra el enemigo. Y tú conoces muy bien cuáles son esas armas. Tienes su palabra, tienes la oración, tienes el Espíritu Santo viviendo en ti, tienes la salvación de Dios. Usa tus armas. Eso es lo que hace la diferencia entre el esclavo y el soldado. Pero no solo esto. No solo esto, porque el pueblo de Israel había pasado en esclavitud ya 400 años
tiempo en el que no podían relacionarse con Dios porque no sabían cómo relacionarse con Dios. Entonces Israel estuvo 400 años en Egipto, apartado de Dios, escuchando las historias de Abraham, de aquellos de sus padres que le contaron a sus hijos, pero sin saber cómo acercarse al Dios de Abraham. Pero ahora ellos marchan como un pueblo que ya sabe cómo relacionarse con Dios por medio de la ley, por medio del tabernáculo. Quizás no es la relación perfecta, pero tú y yo sí tenemos la relación perfecta con Dios a través de Jesucristo. Entonces nosotros ya no marchamos tampoco como ajenos a Dios, o como alejados de Dios, o como desconocidos de Dios, ni como enemigos de Dios, sino ahora marchamos como hijos de Dios, que nos ha hecho tabernáculos vivientes de Él, porque su Espíritu Santo habita en nosotros. Nosotros ya no tenemos que ir a un lugar de reunión para encontrarnos con Dios. En el momento en el que tú quieras encontrarte con Dios, puedes postrarte y orar a Dios, y puedes tener un encuentro con Dios en ese momento, porque tú eres el tabernáculo. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios mora dentro de ti, y puedes caminar por este mundo sabiendo esto. Por último, el pueblo salió de Egipto sin una guía. Dios usó a Moisés, por supuesto, para sacarlos de Egipto, pero la guía no era muy clara. Pero ahora marchan siguiendo no solo a Moisés, sino ahora marchan siguiendo ¿a quién? A Dios, a la nube que cuando se levanta ellos recogen, y donde la nube va, ellos siguen. Ya no solamente es seguir a Moisés, sino ahora es seguir a la presencia de Dios mismo, que está visible a mí a través de esta nube. La guía de Dios ahora es más clara para ellos, y también nosotros. Doy gracias a Dios de que yo ya no tengo que caminar por este mundo sin dirección, porque Dios me ha escogido como su hijo, y puedo ser dirigido por su Espíritu cuando busco su voluntad. El Espíritu Santo es mi guía, y sé que aunque camino por fe, y caminar por fe no significa saber todo, no significa saber toda la voluntad de Dios, pero sin embargo sí tengo una guía firme, porque sé que voy siguiendo a Dios, y a pesar de que no estoy seguro a dónde me está llevando, sé que es seguro. Sé que es firme y sé que es confiable. Y puedo confiar a pesar de que no sepa qué es lo que va a traer el mañana, a pesar de que no sepa cómo va a terminar esta situación, a pesar de que no sepa cómo Dios va a resolver este problema, o cuánto tiempo voy a estar en ese problema. No importa, porque tengo la guía de Dios y sé que todo va a estar bien. Tenemos que conocer las cosas que Dios ha hecho en nosotros, para que podamos marchar seguros, no temerosos. Versos 29 al 33. Entonces dijo Moisés... Bueno, déjame explicarte porque me salté una parte, ¿ok? Los versos 14 al 28 menciona el orden en el que las tribus de Israel salieron marchando. No vamos a ir a través de todo eso, pero basta con decirte que están saliendo en el mismo orden que Dios ya les había pedido, o sea que ellos están siendo obedientes al mandamiento de Dios. Está saliendo primero Judá, y de ahí las demás tribus en el orden en el que estaba puesto. Después lo puedes leer si gustas. No lo vamos a leer porque pues nada más es el orden en el que salieron las tribus. Pero ahora sí, el versículo 29 al 33 continúa la historia. Y dice: entonces dijo Moisés a Jobab, hijo de Raguel, madianita, su suegro: nosotros partimos para el lugar del cual Jehová ha dicho, yo os lo daré. Ven con nosotros y te haremos bien, porque Jehová ha prometido el bien a Israel. Y él le respondió: yo no iré, sino que me marcharé a mi tierra y a mi parentela. Y él le dijo: te ruego que no nos dejes, porque tú conoces los lugares donde hemos de acampar en el desierto, y nos serás en lugar de ojos.
Y si vienes con nosotros cuando tengamos el bien que Jehová nos ha de hacer, nosotros te haremos bien. Así partieron del monte de Jehová camino de 3 días, y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos camino de 3 días, buscándoles lugar de descanso. Ahora Moisés le pide al hijo de su suegro, o sea, su cuñado, Moisés le pide a su cuñado que los acompañe porque al parecer su cuñado conocía todo el área, todo el desierto. Entonces, lo que Moisés le dice es: ven porque tú nos puedes ser en lugar de ojos, porque tú conoces muy bien estos desiertos en los que Dios nos va a estar trayendo. Y dice que al principio se niega, pero al parecer al final acepta ir con ellos. Y sabes, al principio yo me choqué con esto y dije: ¿de verdad Moisés necesita a su cuñado para que lo guíe? Pues si tiene la nube de Dios, pues ¿para qué le está pidiendo a su cuñado más ayuda? Pero después comprendí que a veces la ayuda de Dios viene en forma de hombre también, ¿sabes? ¿Y qué quiero decirte con esto? Que Dios ha puesto personas en tu vida para apoyarte. No existen los llaneros solitarios con Dios. Dios nos ha dado hermanos en la fe. Y este es el último principio que te quiero dar acerca de cómo marchamos con Dios. Apóyate en tus hermanos. Dios no te ha puesto solo. De hecho, cuando Dios creó a Eva para Adán, dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Es muy fácil cuando andamos en desiertos, en batallas, apartarnos de los demás, no querer dejar que las personas sean parte de nuestra vida problemática. Quizás nos da vergüenza compartir que tenemos problemas. Quizás solamente nos es incómodo que las personas sepan por lo que estoy pasando. Pero la realidad es que Dios nos ha dado hermanos y nos ha puesto por rebaño para apoyarnos unos a otros. Gálatas 6:2 dice: sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Entonces comprendo por qué Dios también permitió que Moisés tuviera la ayuda de su cuñado, porque a veces la ayuda de Dios viene en forma de hombre. Y marchar con Dios significa también marchar hombro a hombro con otros hermanos. Y aquí debemos estar los unos para los otros, para brindar ayuda, pero también para saber pedirla. Aprende a pedir ayuda. Versos 34 y 36. 34 al 36. Y termina, dice: y la nube de Jehová iba sobre ellos de día desde que salieron del campamento. Cuando el arca se movía, Moisés decía: levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos. Te suena una canción a lo mejor. Y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella se detenía, decía: vuélvete, oh Jehová, a los millares de Israel. Y me encanta porque cuando el arca se movía, o sea, el pueblo se ponía en marcha, la oración de Moisés era: levántate, Jehová. Dice: sean dispersados tus enemigos, huyan de tu presencia. Y me gusta esta declaración porque era el mismo corazón. ¿Te acuerdas cuál fue la petición que le hizo Moisés a Dios cuando apenas empezaba Moisés su ministerio? Le dijo: Señor, si tú no vas delante de mí, no nos mandes. No nos mandes si tú no vas a ir delante de nosotros. Y es el mismo corazón de lo que Jesús decía: ya nos vamos, levántate, Señor, y ve delante de nosotros. Y huyan delante de ti los enemigos. Y al final dice: cuando la nube se detenía y era tiempo de acampar, Moisés decía: vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. O sea, Señor, quédate con nosotros. Señor, no te vayas. Aquí está tu pueblo acampando. Acampa con nosotros. Y me gusta terminar con este pensamiento, pues, ¿qué más podemos decir? Hemos visto 4 maneras en las que podemos marchar con Dios. 1, recuerda que Jesús va a volver. Vive de esta manera.
2, búscalo en todo tiempo, en alegría, en tristeza. No solo para pedir, sino también para dar. Adóralo, alábalo. Acuérdate de la obra que ha hecho en ti, que ya no marchas como antes, que eras esclavo del pecado, ahora marchas como hijo de Dios y como soldado de Dios, y Dios te ha dado todas las armas para atravesar por este mundo. Ya no eres esclavo, ahora eres soldado, eres militante. Y apóyate en tus hermanos en la fe, el último principio que vimos. No hay llaneros solitarios. Marchar en el ejército de Dios es marchar hombro a hombro con otras personas. ¿Y qué más nos queda decir que lo que Moisés decía aquí? Levántate, Jehová. O sea, ve delante de nosotros. Sí, vamos a marchar por ti. Y vamos a marchar de acuerdo a tu palabra. Y ya no vivo yo, vives tú en mí. Pero levántate, Señor. Pero ve delante de nosotros. Pero abre el camino. Y vuelve, oh Jehová, y cuídanos mientras acampamos. Vivamos la vida que Dios nos ha llamado a vivir. Recordemos que en cualquier momento Él va a regresar por nosotros. Y mientras que eso pasa, tenemos una comisión que cumplir. Por tanto, id y ser discípulos de todas las naciones. Ya no marchamos como esclavos. Tenemos las armas. Dios nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Marchamos ahora como hijos, como soldados. Pelea la buena batalla. No sé en qué momento estás atravesando en tu vida, pero pelea la buena batalla. Marcha con Dios. Marcha a la manera de Dios. Busca terminar bien la carrera. La guía de Dios es firme. No siempre te va a decir a dónde vas a ir. No siempre te va a decir cómo va a terminar. Pero puedes saber esto, es seguro. Es seguro porque Él te ama, es bueno. Y Él ha prometido que los que le aman, todas las cosas obran para bien.